No sé cómo ustedes perciben esta canción, pero yo percibo la canción como una adoración al Señor, como una oración al Señor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Y esta es una oración que debemos hacer una y otra vez. Señor, llévame a la cruz. El lugar del encuentro, el lugar de restauración, es el lugar de bendición, a la cruz. Hace un tiempo tuve unas discusiones con algunas personas que hablaban de la cruz como el símbolo de maldición y no habían percibido el otro lado de la cruz como el símbolo de bendición, el símbolo de restauración. Y entonces yo le preguntaba, ¿ustedes cantan esta canción que dice en la cruz, yo primero, o primero vi la luz? Sí, claro que sí. Entonces, ¿están cantando una mentira o están cantando algo que creen? Una cosa que me gustaría pedirles, hermanos, nunca canten cosas que no crean. Porque las canciones, los mensajes de las canciones llegan hasta mucho más lejos, en muchas ocasiones, a veces más que la predicación de los sermones. Impactan tanto. Entonces, cantemos lo que creemos. Y el asunto de llevarnos a la cruz es algo que creemos en lo más profundo. Que en la cruz Cristo cambió la historia, cambió nuestra vida, cambió nuestro destino. Así es que una vez más tenemos que cantar, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. El cristiano que vive a la luz de la cruz, a los pies de la cruz, no pensando en la cruz como el pedazo de madera, sino más bien lo que representa la cruz. Entonces, yo creo que es muy importante el asunto de pedirle al Señor que nos lleve a la cruz, que nos ayude a pensar en la cruz, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. En este día nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. Solo quiero decir un par de cosas. Algunos han recibido a través del chat de la iglesia local y tal vez por otros medios como el periódico El Caribe, Diario Libre, y algunos otros medios de comunicación. Por un lado, el asunto de la resolución 00, no recuerdo cuánto, 048. Sí. Pero también algunas informaciones que comunican que esto no es aplicable. Bueno, debo decir a qué se refiere esto. A lo de la tarjeta, pedir la tarjeta y su documento de identidad personal, la cédula, en otras palabras, en los bancos y en muchos lugares públicos. ¿Perdón? Y la tarjeta de vacuna. Sí. Y con 2 dosis. Bueno, eso es por un lado. Incluso yo recibí del banco una comunicación donde ellos mismos dijeron que a partir de mañana estarían pidiendo eso. Pero por el otro lado, hay otra información que yo recibí y tendría que confirmar un poco eso de manera más asertiva, con mayor claridad, y es que eso no se estaría pidiendo a las iglesias o los hospitales, y no recuerdo qué otra institución, que no se estarían obligando a las iglesias. Además de eso, hay también un recurso de una medida
¿cómo se llama esto, hermano? Sí, de amparo, un recurso de amparo, ¿verdad? Que, como le llaman ustedes. Están solicitando la nulidad de la Exacto. Y hasta que el tribunal no se pronuncia, entonces no pueden aplicar esas medidas. Hermano Johnny, como abogado, me puede... Exacto, usted mandó. Dice el artículo 7 de la ley 13, que no se debe pedir en público, atacando, y haya una sentencia del tribunal administrativo. ¿Ok? El pastor Carlos Peña, que fue diputado hace algunos años, fue quien elevó ese recurso, y entonces eso está, mientras tanto, no estamos diciendo que de manera definitiva, pero hasta que el tribunal se pronuncie. Si el tribunal se pronuncia a favor de que sí se pida, entonces las instituciones pedirán eso. Si el tribunal finalmente se pronuncia diciendo que es inconstitucional, que no se puede hacer eso, entonces eso queda nulo. Ahora, eso no debe ser, esa no debe ser una razón para que cualquiera de nosotros no se ponga su vacuna, porque al final lo que está en juego tiene que ver con la salud, tiene que ver con, incluso yo diría hasta someterse a las autoridades también, a menos que esto de alguna manera se pudiera demostrar que taxativamente, en el caso nuestro como cristiano, choca con la Biblia, cosa que no creo que choque con la Biblia. Entonces, eso nos dice que nos sometemos a las autoridades. Además, ya el asunto de las vacunas tiene que ver con un asunto ya muy tradicional, en el sentido de que siempre se ha vacunado, solo que hay unos alegatos que en realidad no tienen mucha validez, porque esas vacunas en la mayoría de los casos se hicieron sobre la base de estudios que datan de hasta 100 años atrás. Lo que pasa es que ahora era mucho más fácil poder hacer una vacuna, porque ya tienen todas las informaciones de otras vacunas anteriores. Yo no soy médico, no puedo explicarlo de la mejor manera. Ahora, yo sé que nosotros como pastores y líderes, en más de una ocasión solicitamos a unos médicos científicos cristianos que nos explicaran eso, inclusive uno de los científicos en biología, que también que nos explicara el asunto para que no cayéramos en un gancho por si acaso. Y nos explicaron el asunto y quedamos satisfechos. Por lo tanto, yo dije, yo me vacuno las veces que sea necesario. Ahora, si en algún momento yo descubriera que realmente, por las explicaciones que se han dado, y médicos cristianos, científicos cristianos confiables, de que eso tuviera alguna duda, yo no me vacunaría. Pero las explicaciones que han dado nos han dejado satisfechos, no solo a mí, sino a la mayoría de los líderes cristianos. Entonces, sobre esa base, también hemos dicho a nuestros hermanos, vacúnense, porque al final de lo que se trata es de la salud, es del bienestar de otros hermanos. Así que, dicho esto, porque no quería dejar pasar esta oportunidad, siendo que nosotros comunicamos el asunto de la resolución de salud pública, también había que tocar la otra campana, ¿verdad que sí? Que se aclarara el asunto. Entonces, yo creo que habiendo aclarado eso, vamos a volver nuestra mirada a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Y nosotros estamos recordándoles que estamos
en el mes de la Reforma Protestante. Amén. Apocalipsis capítulo 2, los versos del 1 hasta el 7, es donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro, o tu candelero en este caso, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Queremos, Señor, en esta ocasión una vez más escuchar tu voz hablándonos, que tu Santo Espíritu nos ministre conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, abra, Señor, nuestros corazones a tu palabra en esta hora, y permita que tu gloria se manifieste de una manera especial y grandiosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis, un libro que mucha gente le tiene miedo. Sí, muchas personas le tienen miedo al libro de Apocalipsis, porque al leer este libro parecería como si los símbolos y todo ese simbolismo que presenta fuera como para aterrorizarnos. Pero el libro de Apocalipsis en realidad, y como ya se lo había comunicado antes en algunas ocasiones a esta congregación, es como si nosotros nos sentáramos a ver un juego, ya sea de pelota, de fútbol, de básquetbol, lo que sea, y entonces nosotros vimos el juego, pero ahora lo que se está presentando es un juego grabado, y nos sentamos con alguien, nuestro equipo. Ya nosotros en el juego en vivo vimos que ganó, pero el que está sentado a nuestro lado está viendo el juego junto a nosotros y su equipo, el equipo nuestro, está perdiendo. Está perdiendo el juego. Tal vez en cuanto al béisbol, quizá vamos a decir 10 carreras a 3, a 4, a 5, pero ganando el equipo contrario. Pero nosotros que ya vimos el juego y sabemos cómo termina, estamos tranquilos. Pero aquel que no ha visto el juego, no sabe cómo termina el juego, está muy mortificado, tiene terror porque su equipo está perdiendo. Bueno, así es el Apocalipsis. Para el cristiano no debe haber terror al leer el Apocalipsis, porque nosotros sabemos cómo termina el juego. Sabemos que el equipo de Dios, el equipo de Jesucristo termina venciendo al equipo contrario. Así es que, hermanos, no hay que tener terror. Lo que vamos a ver en esta mañana es un mensaje a una de las 7 iglesias del Asia Menor, en un contexto histórico en que
emperador Domiciano, a veces yo confundo entre Domiciano y Diocleciano con los nombres, no el hecho en sí, pero Domiciano era el emperador, y por lo que estamos viendo cuando leemos el pasaje, cuando leemos el Apocalipsis, y lo que nos dice la historia, es que ese emperador, en una persecución a la iglesia, encarceló al apóstol Juan, aunque algunos siempre están diciendo que tal vez sea otro Juan y todo eso, pero las evidencias que mayormente tenemos nos muestran que es el apóstol Juan, que fue encarcelado en la isla de Patmos, y entonces allí el Señor le muestra a Juan, en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, en medio de todo lo que está ocurriendo, el Señor habla a Juan para consolarlo a él, pero también para consolar a la iglesia y para llamar a la iglesia a vivir su vida en fidelidad hasta la segunda venida. Que espere el fin del juego. Así es que le escribe a esas 7 iglesias del Asia Menor, y la primera de estas iglesias es la iglesia de Éfeso. ¿Y quién es el que habla? ¿Cómo es que habla? ¿Qué es lo que dice? Son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Así que en los minutos que vamos a estar hablando de esto en esta mañana, nos gustaría precisamente responder a estas preguntas. ¿Quién es el que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿A quién le está hablando? Le dice a Juan, en esa visión que él había visto, Juan dice que él estaba en ese día, en el día del Señor, en el Espíritu, en la isla de Patmos, y él entonces, alguien habla y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el último. Escribe en un libro lo que has visto, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que me hablaba, que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él, cuando se voltea, ve 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Estoy leyendo en el capítulo 1, comencé en el verso 11, ahora estoy en el verso 13. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, es decir, en su mano derecha. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice que él, cuando le vio, entonces cayó como muerto. Él cayó, pero le dijo que no tenga temor, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy, gracias hermana Doris, yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, parte de las cosas que le dice a Juan, pero le dice mucho más, y muchas más cosas le dice. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que está presentando esas credenciales? ¿Quién es el que está diciendo
todas estas cosas. Yo creo que usted inmediatamente se dio cuenta que es Jesús mismo el que está hablando. Amén. Es Jesús el que está hablando. ¿Y quién? ¿Quién es este que habla? El que era, el que es y el que ha de venir. Dice, según el verso 4 del capítulo 1, en el verso 5 del capítulo 1, también nos muestra que el que habla es el testigo fiel. No es cualquier testigo, es el testigo fiel, ese que está hablando. Y en ese verso 5 es el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de las naciones, de la tierra. Él es Jesús. Porque muchas veces cuando alguien nos habla, y cualquier cosa que nos digan, tenemos que preguntarnos, ¿quién es el que está hablando? ¿Es un loco viejo, como decimos nosotros? ¿O es una persona que tiene autoridad para decir lo que dice? ¿Quién es el que está tomando esta decisión? Por ejemplo, en el caso que acabamos de mencionar, quien dio la resolución, la persona es el ministro de Salud Pública. Bueno, podemos decir, pero es una persona que tiene una autoridad para decir lo que dice. O podemos decir, no tiene la autoridad para decir lo que dice. Pero cada vez que alguien nos habla y nos aconseja, nos dice tal o cual cosa, aún en lo más profundo de nuestro ser, nos preguntamos, pero ¿quién es el que habla? Hay un adagio muy nuestro que dice que la palabra se toman según de quien la dice, ¿verdad? Según quien la dice, o de la boca que salga, como dicen en mi caso. Entonces, el que está hablando aquí no es un cualquiera, no es cualquiera el que está hablando, y por eso hay que prestar atención a esto, al que está hablando. Es más, en el libro de Hebreos nos dice que Dios ha hablado antes de muchas formas a los padres y de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado ¿por medio de quién? Por medio del Hijo. Y cuando hurgamos un poco más adelante, nos dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles tuvo su justa retribución y la que dijeron los profetas, ¿cuánto más ahora que nos está hablando por medio del Hijo? A eso hay que prestarle mayor atención para que no vayamos a deslizar. Así es que se trata de alguien con autoridad que está hablando. Entonces hay que prestarle atención. En el verso 6 nos dice que el que nos está hablando es el que nos hizo reyes y sacerdote para Dios el Padre. Ese es el que está hablando. Se habla el alfa y la omega, el principio y el fin, según los versos 8 y 11. En el verso 14 también nos dice que el que está hablando es el que tiene sus ojos como llama de fuego. Y esto nos dice que son unos ojos que escudriñan mucho más allá de lo que usted puede imaginarse. Tiene los ojos como llama de fuego. Está hablando aquel que tiene las 7 estrellas, es decir, los 7 ángeles o pastores de las iglesias en su mano derecha. Eso leímos nosotros, ¿verdad? Ahí en el verso 16. Además, nos dice que el que está hablando es alguien que tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. ¿Qué quiere decir eso? Los que estuvieron presentes cuando predicamos en el libro de Hebreos, hace pocas semanas, hablábamos sobre esta espada aguda, que la palabra de Dios es más cortante
que toda espada de dos filos, que penetra hasta la coyuntura y parte el alma, y discierne los pensamientos. Así que el que está hablando es alguien que tiene una capacidad más allá de lo normal. Su capacidad puede hasta discernir los pensamientos, puede penetrar y llegar a lo más profundo de nuestro ser y descubrir nuestras intenciones y conocernos y escudriñarnos de una manera tan extraordinaria que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Es este el que está hablando. Es ese Jesús el que está hablando en esta ocasión. Es el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, según el verso 18 del capítulo 1. Este que está hablando, dice él, que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es extraordinario eso. Está hablando aquel que anda en medio de los 7 candeleros. O sea, el que anda en medio de las iglesias. Cuando usted lee el propio libro de Apocalipsis, el capítulo 1, verso 20, ahí encontramos nosotros la interpretación de todo eso del candelero y de las estrellas, de los 7 candeleros. Dice, el misterio, o sea que es un misterio eso, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces esos 7 ángeles, pastores, mensajeros de las iglesias, dice que están en su mano derecha. Amén. Los pastores están en su mano derecha. Pero también en el capítulo 2, verso 1 y 2, nos dice que Jesús, él anda en medio de las iglesias, entre los candeleros. Él anda en medio de los candeleros. Es decir, que él anda en medio de las iglesias. Y esto precisamente le da el conocimiento, porque no es un Dios que está ausente, no es alguien que está lejano, no, Él está presente, Él conoce, y es a partir de eso que entonces le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Porque yo no estoy ausente, yo estoy ahí, yo estoy en medio de ti, yo camino en medio de ti. ¿Y quién es? ¿Qué es la iglesia realmente? ¿El templo? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces Jesús está diciendo: yo ando en medio de ustedes. Yo estoy presente en medio de ustedes. Hermanos, no se trata de alguien que está ausente y que necesita preguntarle a otra persona: ¿cómo anda mi iglesia? ¿Cómo está la iglesia? No, Jesús, Él no tiene que preguntarle a usted ni a mí cómo está la iglesia. Él está presente en medio de la iglesia. Y me llama la atención, yo quise entender un poquitito más, y entonces me puse a hurgar un poco en el lenguaje original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y entonces encontré la palabra que menciona como conocer la iglesia ahí. Va más allá de lo que nosotros pensamos, porque está hablando como ver a la iglesia, como vernos. Oida es el verbo que utiliza. Es un verbo que se traduce como conocer, pero al mismo tiempo es ver. Así es que su conocimiento no viene por una noticia que viene de alguien más, sino porque él puede ver a la iglesia con ese ojo que tiene llama, que es como llama de fuego. Él ve a la iglesia, que penetra, que escudriña a la iglesia. Así es que el Señor está diciendo
que conoce a la iglesia, conoce a sus líderes, el liderazgo, pero también conoce las obras de la iglesia. Capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y él, cuando alguien dice, mira, yo te conozco, yo sé lo que haces. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Yo sé lo que tú haces. No me puedes mentir. Puede ser que está diciendo, yo sé las cosas buenas que tú haces, pero también puede ser que diga, yo sé lo malo que tú haces. De hecho, en este pasaje aparecen las dos cosas. Yo te conozco. Yo sé. Yo te he visto. Yo conozco, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia. También he visto que tú no puedes soportar a los malos. También he visto que tú has probado a los que se dicen ser apóstoles, cuando en realidad son falsos apóstoles, porque no lo son mentirosos. También a esto yo he visto y has sufrido, he visto tu sufrimiento y has tenido paciencia. También esto lo he visto. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. También esto yo lo he visto. En el pasado, tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Eso también lo he visto. Hermano, el Señor ve lo que haces. A veces hay personas que dicen, no me toman en cuenta las cosas que hago, la gente no. Mira, quizá el pastor no te tome en cuenta, quizá el pastor no ve lo que tú haces, tal vez el otro hermano no ve lo que tú haces, quizá la gente no ve lo que tú haces y quizá no valora lo que tú haces, pero el Señor sabe y ve lo que tú haces, amén. El Señor está viendo lo que tú haces, Él está mirando lo que tú estás haciendo. Así que Él no tiene que desanimarte. Anímate, sigue adelante, porque al final, ¿quién es el que paga? Mira, si yo estoy trabajando en un lugar y hay unos subalternos y están ahí en el lugar y bueno, y ellos están ahí, quizás mi trabajo, ellos no tienen, ya sea porque no tengan la capacidad o por lo que sea, pero no están valorando el trabajo en su justa dimensión. Pero el jefe, el que paga, está mirando todo lo que hago. ¿Por qué me tengo que preocupar? Él está mirando eso. Él está viendo lo que hago. No estoy diciendo con eso que no debemos ver lo que hacen las personas. Estoy diciendo que si eso pasa, aún así debemos seguir hacia adelante. Y el apóstol, el Señor está diciendo a la iglesia, porque algunos pensarán que cuando le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia, algunos pensarán, bueno, está hablando al pastor. Está hablando al pastor solamente. Pero eso desvanece y deshace todo cuando nosotros leemos el verso 7. Porque el verso 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. No es solo al pastor, el pastor incluye, pero también está hablando a las iglesias. Y en esta mañana yo diría, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia del Nazareno de Visión Celestial. Si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a Visión Celestial. Yo conozco tus obras. Y habla de obras en plural. Yo conozco tus obras. Y yo quisiera como ir mucho más lejos, pero el tiempo, tengo que respetar el tiempo. Escucha
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia, yo conozco todo lo que tú haces. Yo conozco eso, porque a mí no hay que contarme. Pero no solo eso, el Señor dice que conoce cuando hay retrocesos también en nuestra vida espiritual. Cuando uno lee los versos 1 al 3, el Señor está diciendo, yo sé todo lo que tú haces, conozco tus obras, tu sufrimiento, tu arduo trabajo, tú haces esto, tú haces aquello, tú eres celoso de la doctrina porque tú no estás ni siquiera de acuerdo con los nicolaitas y todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Pero llega un momento, a la altura del verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que no solo yo conozco el trabajo que tú haces, también yo puedo ver tus motivaciones. Tú has dejado tu primer amor. Has abandonado ese primer amor. Y tal vez, este pasaje, este versículo ha sido motivo de muchos debates y de muchas discusiones. El asunto de dejar el primer amor. Pero a mí me parece, y según lo que también he leído por otro lado, y me parece que lo que está diciendo, todas estas cosas que tú hacías antes, probablemente tú sigues haciendo muchas de esas cosas, pero ya no es por amor. Ya no las estás haciendo por amor. Las estás haciendo por rutinas. Las estás haciendo y quizás algunas cosas que has dejado de hacer, porque más adelante dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Que tal vez algunas obras que tú has abandonado, que ya no haces, pero tú sigues haciendo cosas y muchas cosas, pero ya no por amor, tal vez por rutina o por algún otro interés, pero ya no estás actuando por amor. Y hermano, eso es fuerte. Eso es fuerte. Cuando nosotros, nuestras motivaciones ya no son por amor. Recordemos lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 29, 30, 31. Cuando se resumen los 10 mandamientos y para demostrar realmente aquel que sirve a Dios y que ama a Dios, lo que está diciendo: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y todo esto. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya interpretado por el apóstol Pablo, dice que el que hace eso ha guardado toda la ley. En otras palabras, el que ignora eso también ignora toda la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces es importante eso, el haber abandonado ese primer amor. Muchas veces nos convertimos al Señor y comenzamos con un fuego, hermanos, con un fuego, algo extraordinario, y poco a poco, por diferentes razones que no podemos explicar en esta mañana, por asuntos de tiempo, pero hay muchos ejemplos en la Biblia que hace cuando la gente va perdiendo ese primer amor, su comportamiento y su conducta, cómo se van dando esa manera de interactuar y de actuar. Pero cuando alguien pierde el primer amor, comienza a hacer las cosas de malas ganas, comienza a hacer las cosas, se parece mucho a cuando nosotros vamos a buscar empleo, que nosotros llegamos a un lugar y para entrevistar, nos entrevistan y nos preguntan que si estamos dispuestos a trabajar hora extra, nos preguntan que si estamos dispuestos a hacer lo mejor para el avance de la empresa y todas estas cosas, y a todos decimos que sí. ¿Estás dispuesto a trabajar en equipo y todo eso? Dime si hay algo que no forma parte de tu descripción, pero que esto puede ayudar al avance de la empresa. ¿Tú estarías dispuesto a colaborar y a contribuir? Oh, sí, 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 sí. Y a todos decimos que sí. Pasó el primer mes, pasó el segundo mes, pasó el tercer mes. Ya yo tengo derecho y la conducta comienza a cambiar. La conducta comienza a cambiar.
No, porque ahora si me cancelan me tienen que dar unas prestaciones laborales. Y a veces pensamos que esto funciona igual en la iglesia y con Dios. Pensamos que nosotros podemos usar el tigueraje. El tigueraje funciona aquí, pero allá en el cielo no funciona, hermano. Eso no funciona. Así es que nos convertimos al Señor e incluso nosotros aceptamos una membresía en una congregación bajo unos parámetros. Decimos que hay que guardar el testimonio, que el formar parte de la membresía de la iglesia hay que guardar cierta forma, cierto estilo de vida, hay que vivir de cierta manera. El ser miembro de una congregación local, hay algunas obligaciones que hay que asumir como parte de mi asunto de ser miembro de una congregación, como asistir regularmente a las actividades de la congregación, el no hablar mal de la congregación, sino más bien promover los valores de la congregación, el contribuir con los diezmos y las ofrendas y todas estas cosas en la congregación. Pero pasa el tiempo y vamos descuidando eso y pensamos, pero mira, eso no es nada. Mire, aquí todas estas cosas se pasan, no es que se aceptan, se pasan, pero en el cielo no hay tigueraje. No hay manera de engañar a Dios. Y el Señor está viendo el comportamiento de esa congregación. Cuando usted lee el comportamiento de la iglesia y los elogios que hay para la iglesia de Éfeso en el pasado, oiga, es una iglesia excelente. Sin embargo, llega un punto, ya estamos por lo más o menos en el tiempo en que se escribió esa carta, según los expertos, dicen que más o menos por el año 95 y 96 por ahí, del primer siglo. Entonces ahora hay un reproche en contra de esa congregación. Tú has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Y yo creo que esto debe llamarnos a nosotros a reflexionar y para examinarnos, para ver si todavía estamos en el primer amor o si hemos abandonado el primer amor. Bueno, quizá usted podría decir, a mí me parece que Ernesto ya no está en el primer amor. Eso sería muy interesante. Pero ¿y tú? ¿Tú te has hecho la pregunta? ¿Has abandonado el primer amor? ¿Tú te has preguntado, yo estoy todavía en mi primer amor o he abandonado el primer amor? Las cosas que hago las hago por interés, por rutina, por costumbre. A veces somos cristianos por costumbre. Como, bueno, el domingo yo voy al templo, yo voy a la iglesia porque ya es una costumbre. Yo una vez viajé a Europa, específicamente a Holanda, en los Países Bajos, en Ámsterdam, y pasé en unos lugares y yo veía los templos, unos templos majestuosos, grandes, bonitos, bien construidos, con ese estilo de majestuosidad. Pero la gente va a esos templos, paran todo cerrado, va cuando se muere alguien, cuando hay un matrimonio y algo como esto, pero permanecen cerrados. Y ya la gente va a esos lugares por la costumbre de ritos religiosos. Hermano, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no anda por asuntos de ritos religiosos. La iglesia del Señor anda porque tiene un compromiso con el Señor, porque vive para el Señor, porque tiene que andar en comunión con el Señor. No es por una costumbre, por un asunto de tal vez de algún interés o de algún ritual. No,
es porque nosotros tenemos una relación con Dios que tenemos que cultivar todos los días. Hay que cultivar esa relación con el Señor todos los días, hermanos. Y el Señor le estaba diciendo a esa iglesia de Éfeso: tú has hecho muchas cosas bien, pero has perdido el primer amor. Y hay una cosa importante: yo soy celoso con la doctrina, yo soy celoso con las prácticas de la iglesia, pero juntamente con eso yo oro al Señor para que, juntamente con ese celo, que me ayude a no perder el amor. Porque a veces estamos, sobre todo en mi caso, con una tarea administrativa de cosas, porque hay tanto el ministerio pastoral como también el ministerio de la superintendencia tiene un aspecto que tiene que ver con los asuntos del manejo de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, pero hay otro aspecto que es también administrativo, que hay que cuidar porque las cosas de la iglesia se administren bien, ¿o no? Hay que cuidar porque las cosas funcionen de la manera correcta. Y uno lucha entre esas cosas de algo que tiene que ver con la vigilancia, porque las cosas funcionen bien, pero también al mismo tiempo porque la vida espiritual de cada uno de nosotros esté de la mejor manera y el amor en medio de todo eso esté reinando, para que cada cosa que nosotros hagamos, que el amor imprima la motivación para cada cosa. Eso no es fácil, hermano, luchar con eso, pero es a lo que el Señor nos ha llamado. Has hecho muchas cosas, está bien, pero mantenga el amor, no pierda tu primer amor. Hay que mantenerte en ese primer amor. Bueno, y el Señor conoce también cuando nosotros retrocedemos, cuando nosotros hemos perdido ese primer amor. Y hacemos la cosa a regañadientes. Hacemos la cosa sin mucha responsabilidad. No asumimos la cosa de la manera con el rigor que deberíamos asumirla. Y Él dice: yo conozco tus obras. Yo sé cómo te estás comportando. Ahora, después de haber dicho eso, ¿qué más dice el Señor a la iglesia? Es interesante, en el verso 5 le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, dónde te deslizaste, dónde te descuidaste, en qué momento y cuáles son las cosas que tú descuidaste, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, vuélvete a mí, dice una versión, y vuelve a hacer las primeras cosas que tú hacías, porque yo conozco aquello que tú hacías antes. Conozco ahora lo que tú estás haciendo y tus motivaciones para hacer lo que estás haciendo. Por lo tanto, tu alternativa, si quieres caminar conmigo, arrepiéntete, vuélvete a mí. Arrepentirse, volverse, metanoeo, ¿verdad? Metanoia, como dice. Vuélvanse a Dios. Vamos a volver al primer amor. Vamos a volver a aquello que dejamos atrás. Entonces le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, esas obras que tú hacías antes. Juntamente con el amor, arrepiéntete, haz las primeras obras. Pero además le dice que eso tiene consecuencias. Si no lo hace, si no se arrepiente. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Eso asusta, ¿verdad? ¿Qué es el candelero? ¿Recuerdan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Los pastores son las 7 estrellas, según la interpretación del propio libro de Apocalipsis.
Pero los 7 candeleros, aquello que alumbra, ¿recuerdan el candelero de los 7 brazos en el templo? Lo que alumbraba al templo. Aquello que alumbra, si tú no cuidas eso, si no te arrepientes, si no retomas tu primer amor, si no te vuelves a mí, entonces yo voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Quitar el candelero de su lugar. Algunos dicen que podría ser bueno, tú vas a perder la influencia que tú tenías como iglesia en la comunidad. Eso no es bueno. Pero algunos van más allá y dicen que tú desaparecerás como iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Desaparecerás por completo. Pero cualquiera que sea, si es perder influencia es malo, pero si es desaparecer como iglesia también es malo. Ahora, cuando leemos la Biblia, encontramos a Jesús hablando de la sal. Él dice que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser tirado o tirada y entonces ser pisoteada. Y eso pasa con una iglesia. Y algunas personas están pensando, bueno, cuando habla de la iglesia, se habla en sentido general, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues mira, déjame decirte que tú eres la iglesia. Por si no lo sabía. Y tiene que ver con cada individuo. No se trata solo de uno. Nosotros somos iglesia corporativamente, pero individualmente formamos parte de la iglesia. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo forman parte de la iglesia auténtica. Pero también hay una iglesia visible. La iglesia visible la forman todos los asistentes a la iglesia. Aquí, ¿quién es cristiano real o no? Bueno, a mí no me toca determinar eso. Ahora, el Señor los conoce. ¿Verdad? El Señor sabe quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Pero mientras tanto, todos somos la iglesia. Amén. Todos somos la iglesia. Entonces nos está hablando a todos y está llamándonos a todos. De manera que lo que está diciendo, arrepiéntete, vuelve atrás, vuélvete a mí. Y yo entonces no quitaré tu candelabro o tu candelero de su lugar. Si te arrepientes, si vuelves al primer amor, si haces las primeras obras. Pero el Señor no solo atiende a reprochar las cosas malas, sino también atiende a elogiar las cosas buenas. Pero tú tienes una cosa que a mí me gusta. Aleluya. ¿A cuánto le gusta escuchar esa palabra? Amén. Amén. Pero el reproche del Señor viene juntamente con esos elogios. Porque eso es como funciona el asunto. Ok, yo te digo lo que está bien, también te digo lo que está mal. Y te digo qué es lo que hay que hacer. El Señor dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y hacer las primeras obras. Pero tú tienes unas cosas que a mí me gustan, tienes una cosa que me gusta. ¿Y cuál es esa cosa? Bueno, que aborreces la doctrina, bueno, en este pasaje dice las obras. Hay otro de los pasajes que dice la doctrina de los nicolaitas. Entonces, que tú aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Ahí tú y yo estamos de acuerdo. ¿A cuánto le gusta coincidir con el Señor? A mí me gusta coincidir con el Señor. Yo voy a hacer un paréntesis en esta mañana porque ahorita me van a preguntar y yo no quiero responder a cada uno de manera individual. A mí me tienen como Caín. Cuando Altagracia no está aquí, entonces termino inmediatamente, todo el mundo me pregunta, ¿y Altagracia? Entonces, yo la dejé guardada en la casa. No, Altagracia anda para un taller de consejería y ha estado desarrollando mucho ese ministerio en su vida
y entonces a través de una institución, ella está tomando unos talleres de consejería y entonces ella está asistiendo a ese taller. Por eso no está aquí en esta mañana. Así que yo cierro el paréntesis y regreso al mensaje. Lo recordé porque yo estaba pensando en decírselo antes del mensaje, pero se me olvidó. Pero cuando yo salga de aquí, cuando yo me apee del púlpito, yo sé que me van a preguntar y ya yo le di la respuesta antes de que me pregunten. Porque a Caín siempre le pregunté, el Señor le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y yo no puedo corresponderle a ustedes diciendo que yo no soy guarda de mi hermano. Sí, yo soy guarda de Altagracia. Así es que yo... Entonces, yo no quiero dar esa respuesta. Así es que ya le di la información. Ahorita, si Dios quiere, ella va a venir. Por último, hermanos, además de el Señor elogiar las cosas buenas que tiene la iglesia de Éfeso, y es que aborrece las obras de los nicolaitas, que según algunos dicen que los nicolaitas se parecían mucho a la doctrina de Balaam, que enseñaba el libertinaje religioso, incluso hasta el libertinaje sexual. No sabemos con exactitud, porque la Biblia no explica eso, pero algunos intérpretes dicen que probablemente era igual a Balaam, que enseñaba a los israelitas a fornicar, para entonces ponerlos en mala con Dios y para que les fuera mal. Y esa congregación aborrecía esas prácticas y el Señor le elogia por eso. Hay cosas buenas en nuestra vida que el Señor nos elogia, ¿sí o no? Hay cosas buenas que tenemos. Visión Celestial no tiene muchas cosas buenas, pero tenemos que escuchar al Señor si hay cosas que también tenemos que revisar. Como persona, como individuo, pero también como iglesia. Si hay cosas que tenemos que revisar. Finalmente, el Señor le dice a esta congregación lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como que el mensaje lo estoy enviando a Éfeso, pero no es solo para la iglesia de Éfeso. Estoy escribiendo a las iglesias, incluyendo a Visión Celestial. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea que al que se mantiene hasta el fin, al que soporta la prueba. Recuerde que está hablando en un contexto de sufrimiento de la iglesia, de persecución, de problemas que la iglesia está enfrentando. Y entonces dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Yo les voy a dar a comer del árbol de la vida. Cuando la Biblia habla del árbol de la vida, ¿qué le llega a la mente? Bueno, a mí me llega a la mente el libro de Génesis, capítulo 12, en el verso 9. Ese árbol de la vida que también estaba allí cuando estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran los dos frutos que habían ahí, además de todas las demás. Y que el Señor, cuando pecaron, el Señor dijo, para que no vayan a alargar su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre, y yo agrego, para siempre en el pecado, y así vivan una vida miserable para siempre, vamos a sacarlo del huerto. Y entonces mandaron a sacar a Adán y a Eva del huerto, y puso querubines con una espada encendida, ¿verdad?, que rodeaba el lugar para que no entrara. Pero el árbol de la vida, ese árbol de la vida que perdimos en el Edén, ahora hay una promesa para
aquellos que salgan vencedores para comer del árbol de la vida. Gloria al nombre del Señor. Es recuperable. El primer Adán perdió, por causa del pecado del primer Adán, nosotros perdimos el derecho de comer del árbol de la vida. Pero ahí está el postrer Adán, según lo que nos dice 1 Corintios 15, 25. Ese postrer Adán, que es Jesucristo, ahora Él ha ganado el derecho para nosotros, para que si nos mantenemos en Él, fieles a Él, entonces poder disfrutar del árbol de la vida otra vez. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 2 nos habla de ese árbol de la vida también, y nos dice que da su fruto cada mes, 12 frutos al año, para alimentar a las naciones, pero sus hojas también sirven para la sanidad de las naciones. Ese es el árbol de la vida que nosotros perdimos, pero que es recuperable. Y Jesús hace la promesa. Así es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor, yo le voy a dar a comer del árbol de la vida. Es que está en medio del huerto de Dios. Ese árbol de la vida. Hermano, es importante entonces que nosotros vigilemos, que nos preguntemos que si nos hemos mantenido en el primer amor o si simplemente hemos abandonado el primer amor. Y si es que nosotros nos mantenemos en el primer amor, gloria a Dios, sigamos hacia adelante, vamos a continuar y a vigilar que no perdamos ese primer amor. Pero si ya se perdió, entonces hay que arrepentirse y volver y hacer las primeras obras, como dice la palabra del Señor, para que entonces tengamos derecho al árbol de la vida. Yo estoy seguro que todo el mundo quiere comer de ese árbol de la vida. Todos nosotros queremos comer de ese árbol de la vida. La fruta, el árbol de la ciencia del bien y del mal nos hizo perder la comunión con Dios. Pero el árbol de la vida nos hace mantenernos y permanecer en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, yo voy a decirlo como si todos nosotros si hubiéramos perdido el primer amor, y decir, volvamos al primer amor. Vamos a volver. Vamos a hacer todo lo posible por estar en ese primer amor. Pero que me hicieron esto, ¿qué importa? Vuélvete al primer amor. Me hicieron aquello, vuélvete al primer amor. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Entonces hay que perseverar hasta el fin. Hay que vencer para poder tener derecho a el árbol de la vida. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver ¿cuál es nuestra condición en este momento? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos en el primer amor o hemos perdido el primer amor? Si usted lleva diario, revise su diario para que usted vea. Eso le puede ayudar. Pero si usted pudiera hacer un video de cuando usted se convirtió por primera vez, cuando conoció al Señor, y ahora haga la comparación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, de lo que tú me diste, he compartido con esta congregación. Señor, no voy a multiplicar más mis palabras. Y no ruego solo por la congregación, sino por mí mismo. Ayúdanos para que podamos, Señor, si hemos perdido el primer amor, que volvamos a este primer amor. Pero que si está en nosotros todavía, si hay cosas que hemos descuidado, Señor, como de hecho creo que hay cosas que hemos descuidado, como pueblo, como congregación, quizá como individuo cada uno, ayúdanos a retomar eso, Señor. Hacer tu voluntad, vivir para ti, amarte, seguir tus pisadas y permanecer hasta salir vencedor. Porque la promesa tuya es para aquellos que salgan vencedor. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien